Como les mencioné, el día de hoy vamos a ver el narrador en primera persona. La ilustración por eso que le pongo atrás es porque el que cuenta la historia en la primera persona es un yo, pero ese mismo narrador no significa que como nosotros como escritores sea ese yo como persona, sino este monstruo en algún aspecto, bueno, en alguna circunstancia, pues sea, podría ser el monstruo el que esté contando la historia, o un loco, un psicópata que cuente su historia. Alberto Paredes, como bien mencionamos en su libro Enunciación y Voces del Relato, él dice que la primera persona es cuando se presenta la función propia de la persona narrativa y se deja a cargo de uno de los personajes. Y así se tiene un ser doble por un lado y en la trama desempeña el papel del narrador por otro. Y es un individuo de la historia. El sujeto de la enunciación y del enunciado se condensan en una sola unidad narrador-personaje, lo que les estaba comentando. Cuando está una primera persona, aunque uno esté encarnado en ese personaje, como escritor no dejas de tener esos detalles de la primera persona, pero que también es como se tratara de un desdoblamiento tuyo, como si estuvieras en un sueño y ves esta, ya ven que en nuestros sueños la mayoría de veces estamos en una, digamos, tercera persona porque nos vemos, pero estamos encarnados en una primera persona porque es la historia que nosotros estamos viendo y es la única perspectiva que tenemos, la del narrador, la de narrador personaje, como lo pone Alberto Paredes, que al ser el mismo narrador se convierte en el personaje que está dentro de la historia y que ahorita más vamos a ver las limitantes del mismo narrador en primera persona. Con también viene este teórico, bueno, este escritor, novelista, bueno, fue multifacético, periodista, Michael Bultor. Él menciona que el narrador en la novela no es una primera persona pura, no es nunca el propio autor. Estrictamente hablando, no hay que confundir a Robinson con Dove, a Marcel con Proust. Él mismo es una función, es decir, el narrador para Bultor es una función del mismo relato, en este caso del cuento. Pero entre este puebla de personajes ficticios, todos naturalmente en tercera persona, él es representante del autor, su persona. No olvidemos que el representante es el lector, él representa al lector. Exactamente el punto de vista en el cual el autor le invita a situarse para apreciar tal serie de acontecimientos, para gozar de ellos y para aprovecharlos. Es decir, lo que nos menciona Butor es que a la misma, para el relato, el narrador en primera persona es el que encarna la historia y los demás personajes están en una tercera persona porque él no conoce cómo piensan, solamente está desde la perspectiva de esa primera persona. Y ahorita más adelante lo que vamos a ver, bueno, vamos a ver un video de Luis Pesetti, también otro escritor, para que les quede con claridad lo que es la terminología del primer narrador en primera persona. Aunque no sé si al compartir les di, puse la función de compartir audio, si es que me regreso, voy a incluir el compartir audio. Y ahora sí vamos a ver el video. Uy, no quiere. A ver. Voy a, voy a compartírselos desde el YouTube porque desde la presentación está fallando. Incluir equipo. Desplegate, aquí está. Hola, ahora vamos a hablar sobre el narrador en primera persona, vale decir. Hola,
Ahora vamos a hablar sobre el narrador en primera persona. Vale decir que el sujeto de la experiencia, aquel que vivió la experiencia, es el que lo cuenta en primera persona. No somos un narrador testigo. Iba por la calle y vi que alguien se caía en la calle. No. Me caí en la calle hoy y me vieron. El sujeto de la experiencia en primera persona es el narrador. Entonces hay toda una serie de ejercicios en los que vamos a pasar de algo me llamó la atención, puede haber sido algo que vivimos nosotros, puede haber sido algo que vivió otra persona, puede ser una frase que nos dijo, ay, mi hijo no me come nada, y eso da origen a Ricardito no me come nada, contado en primera persona. Entonces, primero partimos de algo nos llamó la atención y luego lo tenemos que contar, pero en primera persona. Al contarlo en primera persona, no lo hacemos como ese testigo que fuimos que lo vio. Yo cuando vi a esta persona que decía, Ricardito no me come nada, lo que sentí es, pero no se da cuenta que ella misma inhibe, que el hijo tenga... No, somos a full el que está viviendo la experiencia y sin juicios ni críticas sobre lo que estamos viviendo, para nada. O sea, Ricardito no me come nada y eso que yo hago esto y le muestro y le digo que me preocupo y trato de leerle cosas sobre lo nutritiva que es la comida y lo importante y es decir, estoy actuando, pero no estoy juzgando a mi personaje. Somos plenamente encarnados, vamos a hacer así como si fuera un juego muy entrecomillado de posesión. Nos vamos a poseer, a imbuir del espíritu de quien queremos contar algo. Primer paso, algo nos llama la atención, una frase que dice alguien, algo que vimos, y luego lo contamos en primera persona. Nosotros lo vivimos. De eso trata la idea y todos los ejercicios. Gracias. Muy bien, Pesetti tiene varios consejos de narración. Y bueno, Pesetti, como les comento, dentro de su página en YouTube tiene su canal en el cual nos da varias estrategias narrativas en cuanto a la creación de textos, ya que él también es un escritor. Este aspecto, si quiero, si existe alguna duda en cuanto a lo que es la primera persona en narración, primer personaje narrativo. ¿Alguna duda, comentario en cuanto a él? En este narrador no hay tipos de narrador. Sí, es a lo que vamos. Ah, De hecho, ahorita empecé. ¿Ixel, ibas a decir algo, Frida? Es que tienes apagado tu... Ah, ok. Anairam, no, ahorita más adelante vamos a entrar precisamente a lo que es de los tipos de narradores, pero primero lo que quiero es que identifiquen cómo se utiliza este narrador en primera persona, como los detalles que ya que les mencioné. Narrador en primera persona, y como lo menciona Pesetti también, es un ser objetivo de la historia. El que esté contando la historia no va a ser que tenga un juicio de valor sobre el mismo personaje. Él solamente va a ser un testigo de ella y nos va a contar desde esa perspectiva, desde esa primera persona, como lo menciona, y lo dice Pezzetti ahí en el video, Ricardito, y él ya es un interés para alguien. Ricardito tenía las uñas muy largas porque sentía que eso le defendía en la noche del monstruo que veía, porque Ricardito tenía sueños extraños y se protegía con esas uñas. Algo así podría ser un primer ejemplo. Ahorita ya vamos a entrar a los detalles y limitantes que tiene esta primera persona del narrador gramatical. Antes, ¿alguna duda o comentario? Anairam, ¿quedó resuelta tu duda? sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? No, profe. Ok, voy a continuar con la presentación. Estas son las características del narrador en primera persona. El narrador en primera persona narra desde un yo. Ahí es lo que precisamente así puede profundizar en el personaje que encarna.
es una visión subjetiva de lo que está viendo. Creo que aquí me equivoqué porque esto es objetivo. Es consistente con el personaje que representa. Al decir que es consistente es que todas las acciones que va a desarrollar este personaje son totalmente coinciden con su forma de ser, coinciden con su forma de pensar. No puede tener una inconsistencia en cuanto a si le gustaba la pizza y odiaba las hamburguesas, al otro día quiera comer hamburguesas y ya no quiera las pizzas. Entonces, es una de estas cuestiones que tiene que tener siempre este narrador, tiene que mantenerse consistente en todos los actos que hace. Puede expresarse desde el soliloquio o el monólogo interior y busca en el subconsciente del personaje lo que había preguntado, no me acuerdo quién preguntó la semana pasada en cuanto si se podía hacer uso del subconsciente, que le dije que lo íbamos a ver esta semana con la primera persona. Aquí en la primera persona, desde un soliloquio o el monólogo interior del personaje, se puede meter a su subconsciente, así como lo mencioné. Creo que no me acuerdo, era una mujer, pero no me acuerdo de quién de las muchachas comentó de que podría ser un psicópata o algo así. Y aquí es donde entra precisamente este recurso. Puede ser un psicópata que cuente por qué esas voces le dicen que mate o alguna cuestión en cuanto al tema. El narrador en primera persona tiene un gran peso emotivo. ¿Por qué tiene un peso emotivo? Porque puede profundizar a través de distintos discursos como el soliloquio o este mismo, hablar desde el mismo yo, puede ser un gran peso emotivo en cuanto a lo que está sintiendo. Y como también se los he mencionado, su visión es limitada. Solamente puede narrar aquello que puede ver, oler, tocar y sentir. No puede entrar en los pensamientos de otros. Y no, en lo que sí puede es suponer, puede imaginar y pronosticar, pero no saber lo que va a hacer otro personaje. Cuando un escritor desarrolla una historia y ya después bueno, ahorita ustedes están empezando y van a poder, este recurso les va a facilitar que puedan contar desde una primera persona, desde sus experiencias, ¿no? Que es lo que hace principalmente cuando uno empieza a escribir, empieza a hablar desde un yo interno de su experiencia de vida, pero ya después con el mismo desarrollo se les pueden agotar pues las ideas de su yo interno y van a necesitar más experiencias, y eso va a ser cuando ya van a empezar a desarrollar el instinto del creador o del, bueno, no del creador, del escritor, en cuanto a fijarse a cómo se ve un personaje y ya lo pueden ver como un personaje y desde la primera persona narrarlo, pero encarnándolo, no dándole, no sin que sean ustedes. Y es por eso que ustedes pueden sentir, pueden oler, pueden saber todo ese personaje. No pueden saber de otro personaje que está a su lado, no pueden saber qué es lo que piensa, solo lo pueden suponer. Vamos a pasar a los tipos de narradores en primera persona. Antes de esto, ¿alguien tiene alguna duda en cuanto a las características del narrador en primera persona y las herramientas que puede usar? ¿No? No, profe. Sí, dígame, ¿quién es usted? Ah, no, solo dije que yo no tenía duda. Ah, no tienes duda, ok. ¿O sí? Es que, No, no, ok, es que cuando estoy presentando, solamente veo mi presentación, no veo quién está ni nada. Voy a pasar a lo que corresponde a los tipos de narradores. Los tipos de narradores en primera persona. Es lo que comenta Teresa Day, la doctora Teresa Day en su blog. Es que en cuanto a su desarrollo durante la historia, existen dos categorías dentro del narrador en primera persona: el narrador dinámico y el narrador estático. Cualquier variante del narrador en primera persona puede desarrollar una de estas dos categorías, ya que son de carácter psicológico. Evidentemente que al elegir una de ellas debe mantenerse hasta el final de la historia. El narrador dinámico es el que va cambiando mientras narra, ya sea porque le pasan cosas o porque encuentra explicaciones y comprende las cosas que ya le pasaron mientras las cuenta.
Ahora lo que hice para hacerles un ejemplo no fue utilizar un texto, sino una película o algún personaje de las mismas. Este es el personaje de Resident Evil que hace, no me acuerdo cómo se llama este personaje, Lara, no me acuerdo cómo, pero ella narra desde una primera persona. Si ustedes han visto Resident Evil desde la primera, ella empieza a narrar desde una primera persona lo que va viviendo, desde cómo está en el laboratorio. Y también es un buen ejemplo de una primera persona porque en una de las películas nos muestra un laboratorio donde hay un montón de clones de ella, pero todas tienen una historia que es referida principalmente a una primera persona, que es este personaje. El narrador estático. Paredes dice de este narrador que queda definitivamente cancelada la posibilidad de que el narrador se desprenda de la individualidad que lo circunscribe con enorme precisión. No hay visión panorámica posible, todo está escrito, es decir, concebido, descrito y juzgado desde una primera persona efectiva. En lo que nos comentan en este narrador estático es que todo lo que él tiene de sus prejuicios, todo lo que él tiene en su sentir, es estático, y en un narrador dinámico es muy distinto, sí se mueve, sí cambia sus aptitudes. En el estático es todo lo contrario. Es una persona como pues el personaje de Igor, un personaje que siempre está depresivo, nunca quiere hacer nada, siempre está ahí solamente en su depresión, sumido en ella, y no cambia su forma de pensar. Y cuando ya puede, pues si cambiara su forma de pensar, se convertiría desde su persona en un narrador dinámico, pero al permanecer sus prejuicios, al permanecer su misma óptica de la vida y no darle una evolución, podemos hablar que él en una contando su historia es un narrador estático, no se mueve, solamente está ahí y pues también por lo mismo pues nunca va a cambiar su forma de ser, y por eso también en la narración es preciso siempre que si vas a utilizar este tipo de narrador, tienes que mantener, como lo dijimos desde el principio, la consistencia. Si va a ser un narrador estático y de repente, como este Igor, está todo el tiempo triste, al otro día no va a estar saltando de alegría porque Winnie Pooh le llevó miel, sino que se va a mantener siempre así. ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto al narrador estático y el narrador dinámico? Los escucho. Entonces, el dinámico sería lo contrario al estático y al revés, ¿no? O sea, que el dinámico cambia sus pensamientos a través de la historia y el estático los mantiene fijos. Sí, efectivamente, en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a su forma de actuar, el dinámico puede cambiar de escenarios y se va a adaptar a ellos. El estático, aunque cambie de escenarios, va a estar igual. Es decir, si ponemos a Igor en Resident Evil, aunque tenga que luchar por su vida, pues como él es depresivo, va a decir, ah, pues que me coman. Pero si fuera un Igor dinámico, entonces entrando a ese escenario ya no está protegido y diría, pues ahora sí tengo que usar mis patas y a patear al que se me ponga enfrente. Este sería como un ejemplo. ¿Quedó clara tu duda? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda en cuanto al narrador dinámico y el narrador de estático? Profe, Dígame. o sea, si el narrador estático fuera, o sea, suponiendo que fuera alegre, ¿siempre se mantendría alegre o cómo? Sí, sí, en el dado caso que, por ejemplo, lo puse a Igor porque no me venía otro ejemplo, pero, por ejemplo, una persona que se mantiene totalmente alegre y llega, Beetlejuice, que Beetlejuice siempre presenta alegre aunque haya situaciones extrañas, y cuando ve a la que de la que se hace amiga, siempre él se mantiene alegre aunque su amiga tenga problemas. Entonces digamos, él es un narrador estático en su persona, porque siempre está contento, siempre está como un loquito, por así decirlo, ¿no? No es que sea un loco, sino que pues, así es su personaje y así Sí. se mantiene siempre. Pero el narrador no tiene que ser el protagonista, ¿sí? El narrador estático, precisamente en la primera persona, es, digámoslo, tú como escritor, ven que vimos lo del narrador implícito y el narrador explícito. Un narrador Sí. implícito, y en este caso, tú como el narrador, estás dentro de la historia, pero solamente estás
encarnando a ese personaje, ya estés en el dinámico o en el estático. En cualquiera de los dos, tú vas a mantener esa consistencia del narrador. Es lo que les mencionaba, si es un narrador dinámico y tiene cuestiones que lo pueden entristecer, sí se puede presentar el caso, se va a entristecer, pero si es un narrador estático y vive alegre y le pasa algo negativo, de todas maneras lo va a ver de forma positiva. Este caso, como tú lo mencionas, si se puede, cómo lo preguntaste, perdón? Que si el narrador es, o sea, tiene que ser el protagonista de la historia. Sí, en la primera persona siempre es el protagonista, aunque tú eres el que escribe la historia. Eso es lo que tiene que quedar claro, que como escritor tú estás escribiendo la historia y tienes que mantener esa misma posibilidad y no es que pueda ser la historia tuya personal, sino que es la historia de otro personaje que estás contando desde una primera persona. No Ok. sé si aclaré tu duda o la hice más No, rara. no, sí. Bueno, ¿alguien Gracias. más? Sí, por nada. Ay, Entonces, ¿el narrador estático no crece como personaje? no, no, casi no, no crece, por lo regular se queda ahí, se queda, digamos, pues precisamente estático en la situación que vive, aunque cambie, como lo mencioné, aunque cambie él de escenario, pues va a seguir con esa misma visión o panorama o perspectiva de vida que tiene. Es por eso, pues el narrador estático es un recurso y, digamos, mantenerlo puede ser hasta aburrido para el mismo escritor, porque va a permanecer siempre así. Roberto, bueno, me queda así como pensando. Por ejemplo, en Pinocho, Gepetto sería un personaje estático, ¿no? Porque no cambia. Sí cambia cuando este Pinocho se vuelve con vida. Pero bueno, ya hasta el final, pero casi durante toda la historia se queda estático. Sí, por así decirlo, sí permanecería todo el tiempo estático y ya al final cambia, pero pues es un rasgo mínimo. Y En- por ejemplo, Pinocho en este caso sería el narrador Dinámico. dinámico, ¿no? Sí, dinámico, porque él es, aunque también siempre parece estar contento. Bueno, al principio está triste porque es un juguete de madera. Y el que podría ser la conciencia, esa siempre está como que cuestionando, ese sí es estático siempre. Entonces, no sé si con esos ejemplos te quedó más claro. ¿Quién preguntó? Yo. Pero sí, ya quedé bien, gracias. ¿Ok? ¿Alguien tiene más alguna duda en cuanto a este tipo de narradores? Bueno, de no haber de existir duda, voy a pasar a el narrador en primera persona autobiográfico. Ahí se me fue la A. El narrador en primera persona autobiográfico dice Paredes que este narrador introduce partes de la vida del autor. Otra opción sería que el autor elaborara la biografía de su narrador de tal forma que éste pudiera recurrir a ciertas anécdotas que el autor le prestara. En este tipo de narrador autobiográfico, lo que principalmente lo caracteriza es que solamente pues va a hablar de la biografía de este personaje. Es decir, como escritor nos pueden encargar la autobiografía de algún otro escritor que conozcamos y que pues ya él no le presta para escribirla y que él nos va a dar las anécdotas que él quiera. Y nosotros como escritores tenemos que conservar esa misma objetividad y solamente nos vamos a encargar de retratar en primera persona lo que esta persona nos va a contar. No sé si existe alguna duda o comentario en cuanto a esta primera persona autobiográfica. Ujú. Entonces solo es como crear otra persona, bueno, ajá, crear otra persona escrita y tú colaborar a su historia. O sea, no que no sea tu historia, sino la de esa otra persona que creaste. De alguna forma sí y de alguna forma no, porque tú como escritor, ahorita les di un ejemplo de que les encargaban algo, pero ya en un cuento digamos que te encuentras, y ya es algo ficcionario, ¿no? Te encuentras con Vlad Tepes, ¿no?
o te encuentras con la muerte y la muerte te empieza a platicar de por qué su labor se le ya hizo pues pesada, aburrida y monótona porque siempre tiene que recoger almas y tiene que matar. Eh, pero, pero tú estás conociéndolo y conoces su historia y tú puedes contar al ficcionarla, pues la perspectiva de este personaje que te estás inventando y que puedes contarla de su manera biográfica, que a la vez, pues tú le agregas otros elementos que al principio, pues para esta muerte sí era entretenido hacer su trabajo, que tal vez a lo mejor en uno de esos casos te deja por un día su trabajo y tú desde esa perspectiva de como de escritor pues vas a narrar lo que se te ocurra y entra dentro de los parámetros del narrador autobiográfico. Es un recurso que se puede utilizar de esta manera, pero solamente lo que tienen que aprender principalmente es qué son los recursos para poder narrar. El que diga autobiográfico no va a significar que de todas maneras sea totalmente un yo que cuente, solamente en la limitante en el autobiográfico es eso. Se va a limitar a un personaje, como ya lo vimos, y que solamente te cuenta desde su visión. Y como escritores, pues lo que van a poder contar es desde esa visión. ¿Existe alguna duda, comentario? ¿Quedó resuelta tu duda? Los escucho. ¿Quedó Bueno, yo estoy leyendo un libro que es un personaje que sí existió, pero está escrito en primera persona. Ujú. Entonces sí sería ese tipo de primera persona autobiográfica. A ver, ¿cuál es el libro para saber si lo identifico? Pero sí, más o menos así sería. Si no el egipcio. Si no, el egipcio, sí. Sí, de hecho, por ahí lo tengo. Si no, el egipcio. Sí, el autor narra las historias de este personaje. Y si es en una persona, es totalmente autobiográfico ese libro porque nos va llevando por toda su vida, por el cementerio, cuando se vuelve médico forense y todo este tipo de cuestiones. Sí, es totalmente autobiográfico y nos va llevando por toda su vida. Es un buen libro, ¿eh? Ah, ¿Alguien que tenga alguna otra duda o comentario en cuanto a la primera persona autobiográfica? Profe, Dígame. bueno, ese no es un libro de terror, pero el diario de Ana Frank sería una persona autobiográfica. Sí, totalmente. Ese libro es totalmente autobiográfico. Bueno, ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, vamos a pasar a la primera persona, narrador protagonista. El narrador en primera persona, narrador protagonista, es alguien que cuenta su propia historia y, y Paredes nos dice de este narrador que se destaca especialmente la doble naturaleza del personaje narrador, cronista, ente humano y ficticio. Desde esa posición emprende su intento de interpretación de la realidad y la comprensión de ésta en un discurso organizado. Aquí se puede utilizar el soliloquio y el monólogo interior, ya que con esos recursos se puede profundizar en el yo. Este narrador en primera persona protagonista es principalmente se parece mucho al autobiográfico, pero él nos cuenta toda su historia desde él como un protagonista. Básicamente las variantes, como lo mencionó la profesora Tere, como se los mencionamos, es que solamente cambian un poco las perspectivas, pero no son tan, ¿cómo se los digo? No son tan evidentes, no pueden llegar a ver a veces ser tan evidentes por lo mismo el mismo trato de la primera persona. Y lo fundamental y que lo que más claro es las características, las limitantes de un yo, la misma limitante que tiene que ser eh, mantener el recurso de este yo, y ya en cuanto a lo dinámico y lo estático es básicamente casi las variantes que existe en los narradores de primera persona. No sé si tengan alguna duda en este narrador de protagonista. Porque de no ser así, pues vamos a empezar con sus cuentos desde el yo. Aunque sí me llevé creo toda la clase.
Muy bien, profesor. Bueno, de ustedes, a ver, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario en cuanto a lo que acabamos de ver del narrador en primera persona? Yo sí. Te, es- Te escucho, Leonardo. Este, ¿me podría repetir otra vez en qué consiste el narrador protagonista, por favor? El narrador protagonista. Ok, vamos a apoyarnos en la presentación. Bien, el narrador protagonista es el que cuenta su propia historia. Es decir, como tú como narrador protagonista, digamos que estás... yo... ¿Quién me preguntó? Creo que Yo, fue Leonardo. Yo, Leonardo, así, así. estoy en primer semestre en el CCH Sur. Estoy viviendo en una pandemia que empezó a partir de marzo en mi país y que hace un día se cumplió un año de que se dio el paciente cero en Japón, no me acuerdo dónde. Me siento un poco triste porque no conozco a mis compañeros de manera física y me da mucho calor cuando me pongo el cubrebocas ya que me sofoca. Eso es narrar desde tú como protagonista. Ese podría ser un ejemplo. No sé si queda claro o todavía queda la duda. Leonardo, Em, pe- sí, pero ¿cómo podríamos identificar una diferencia entre el autobiográfico y el protagonista? es una muy buena pregunta, ya que sus similitudes son casi prácticamente las mismas. Pero ¿cómo se puede limitar en cuanto a un protagonista y a un protagonista y un autobiográfico? Es que el autobiográfico nos va a contar alguna parte de las anécdotas de su vida y el protagonista nos puede contar sola, bueno, en el autobiográfico son anécdotas de su vida y en el protagonista nos va a contar igual sus aventuras o lo más resaltable o sola y como es bueno, en el cuento es algo totalmente corto, pues puede ser solamente la característica de una de sus aventuras. En el autobiográfico pues se extiende más a pues, las características de su vida, pues. No sé si te lo dejé claro, Leonardo. Entonces, en el protagonista sería como contar lo más relevante, ¿no? Como sus momentos más significativos. En ese caso, ese sería el autobiográfico. Es el que cuenta anécdotas de su vida. En el protagonista es el que va contando su historia desde su yo como perspectiva, pero totalmente en el autobiográfico, pues se enfoca solamente en su vida. Y y en el protagonista, pues puede incluir detalles como su mejor amigo o cuestiones así. O puede ser desde los sucesos que le sucedieron lo que le sucedió con su actual pareja o algo así. Como te lo mencionaba, tú puedes contar tu historia desde que empezaste a cursar en el CCH, que fue de una manera extraña porque fue desde el aula virtual. Y ya en tu anecdotario podrías decir desde cómo empezó tu estudio de la primaria, la secundaria y cómo cambió en la preparatoria. ¿Quedó claro, Leonardo? Sí, pero gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a la primera persona narrativa? De no ser así, los dejo con la profesora Janet. ¿Está ahí, profesora? Sí, chicos, pues vamos a hacer la dinámica. Les voy a repartir qué tipo de personaje les toca, pero creo que ahora la dinámica va a ser que yo les voy a contar una historia y ustedes tienen que hacer esa misma historia, pero con el narrador que les toque. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, Sí. Sí. Bueno, pues en algunos de los cursos anteriores
les pedí a alguno de sus compañeros que nos contaran acerca de historias urbanas, algún mito, algo que pasara por su colonia, que les haya contado su abuelita, su mamá, alguien, ¿no? Entonces, uno de ellos nos platicó una historia acerca de una señora que vendía tamales. Perdón, chicos. Pero esta señora lo que hacía los tamales de cuerpos de personas. Entonces, ustedes nos tienen que contar la historia de, o sea, dependiendo del narrador que les toque, cómo conseguía la carne o cómo escogía a sus víctimas y cómo es que hacía los tamales y por último, cómo es que atraparon a esta señora o cómo es que se dieron cuenta y la descubrieron. Nos tienen que contar también, obviamente, el final. Tienen que decirnos cómo es que la descubren y pues nada más. Entonces les voy dando los narradores. ¿Tienen alguna pregunta sobre la historia? ¿Me repite cómo va a ser, por favor? Sí, es una señora que se dedica a vender tamales. Ustedes la ponen en el lugar que ustedes quieran, cuando los vende, cuál es su especialidad, si son muy vendidos, X, Y, Z, lo que ustedes quieran agregarle. Pero tienen que contarnos cómo es que la señora atrapa a sus víctimas, cómo es que hace los tamales y cómo es que es descubierta. Sí, respondí a tu pregunta, Saray. Sí, gracias. Entonces los tamales se hacen con carne humana. Ajá, con carne humana. Ah, ok. Entonces les voy dando su tipo de narrador. Leonardo, te toca el protagonista. ¿Sí? Leonardo. Sí, Sí, ok. sí. A Paulina le toca autobiográfico. Ok. A Diana Cira le toca estático. ¿Sí me escuchaste, Cira? Sí, está bien. Sí. Isaac le toca protagonista. Isaac. Isaac, ¿me escuchas? Saray, a ti te toca estático. ¿Me escuchaste, Saray? Sí. Sí. Itzel, te toca dinámico. Itzel. Sí, maestra, está bien. ¿Me podría repetir cuál era el tema? Es que se me trabó. Sí, es una señora que vende tamales de carne humana y tú tienes que decirnos cómo es que atrapa a sus víctimas, cómo hacen los tamales y cómo es que es descubierto el personaje. Sí, gracias. ¿Cuál me había tocado? Paulina, te tocó autobiográfico. No, yo soy Carmina. Y es que entonces alguien me preguntó cuál le había tocado. A ti, Itzel, te toca dinámico. Ok, gracias. Y vi que abriste tu micrófono, Paulina. Sí, perdón. Por ejemplo, si como es el autobiográfico, puedo ser yo la señora. Sí. Sí, Paulina. Valentina, te toca protagonista. Sí, maestra, gracias. Anaira, no te he dicho, ¿verdad? No. Te toca estático. Ok. Ajá. Diego, Ajá, te toca dinámico. está bien.
Frida, te toca autobiográfico. Ok. Diana Luna, te toca dinámico. Sí. Me faltan 2 personas, ¿verdad? Quiroz Carranza, te toca estático. Está bien. Sí, gracias. Y por último, me falta Nayeli. Sí. Te toca protagonista. Ok. ¿Tienen alguna duda, chicos? Entonces en protagonista y en autobiográfico sí se puede redactar ya siendo o la señora o una víctima o algo así, o en qué se tendría que redactar, bueno, como qué personaje. Perdóname, no te escuché bien. ¿Podrías volver a repetir tu pregunta? Sí, que si en el narrador, protagonista y autobiográfico, se tiene que narrar como la señora o podemos variar. Tienes que ser desde ¿cuál te tocó el protagonista? Sí, me tocó el protagonista. Desde el protagonista no tiene, bueno, como lo puso la profesora, tiene que ser desde la tamalera, desde cómo ella, los detalles son, cómo atrapa a las víctimas, cómo hace sus tamales, y cómo es descubierta, pero desde la perspectiva de la tamalera, ¿vale? Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Y en el caso de estático es, o sea, yo presento la tamalera igual, de la misma forma. Sí, si es una sádica, siempre va a ser una sádica, pero si es una tierna sádica, puede ser una tierna sádica todo el tiempo, es decir, pues puede ser una tamalera atractiva que invita a comer o más bien a cenar, porque al otro día tendría el producto de los tamales, ¿no? Pero eso ya tiene que ser tu ingenio, ¿vale? Entonces, si es autobiográfico, no puedo narrar como otro personaje. No, tiene que ser, la perspectiva es desde la tamalera, sino Ok. cómo me vas a contar cómo atrapó a las víctimas o cómo hace los tamales. Recuerden que la perspectiva siempre va a ser desde el yo, desde la tamalera, o sea, la tamalera es el personaje. Ya los atributos que usted le puedan dar, pues son distintos. ¿Vale? Yo tengo una duda. Sí, Isaac, te escucho. ¿Cómo sé qué tipo de narrador me tocó? Janet, Te tocó protagonista. Ok. Diana, te escucho, Diana. Tienes levantado la manita. Si a mí me tocó el dinámico, ¿tengo que hacer como si yo fuera la tamalera o tengo que narrar lo que hace la tamalera? No. Tienes que narrar desde las tres, o sea, lo que nos tienen que contar desde desde el narrador que les contó, es de cómo, desde la perspectiva de la tamalera, porque es en primera persona. Ustedes nos van a contar la historia de la tamalera, desde cómo atrapa a las víctimas, cómo las hace tamales y cómo es descubierta. Pero siempre desde la perspectiva de la tamalera en cualquiera de los narradores que les haya tocado de la primera persona, ¿vale? Ah, ok, gracias. Por nada. Janet, ¿alguna otra aclaración que quiera dar usted? Chicos, nada más recuerden por favor poner qué tipo de protagonista les tocó, porque ¿cómo se le llama? El último ejercicio, algunos no pusieron qué tipo de narrador les tocó, entonces pues ahí sí no podemos decirles si sí lo lograron o no lo lograron, entonces es importante que lo pongan, por favor. Entonces son 1:53 a la 1:56.
Escogemos algunos para que nos lean y pues ya se quedaría como tarea para checarlo, por favor, chicos. Chicos, Leonardo, ¿puedes ser el primero en compartirnos lo que estás escribiendo, porfa? Sí, pero no lo he acabado. ¿Está bien así? Sí, no importa. Sí, con lo que tengas. Vale. Empieza. Hace apenas unos días me descubrieron. No entiendo cómo pudieron descubrirme. Bueno, una pequeña pausa. Me tocó narrador protagonista. Ahora empiezo. Hace apenas unos días me descubrieron. No entiendo cómo pudieron descubrirme. Había cuidado todo tipo de pruebas que me pudieran poner como sospechosa. Todo empezó desde hace ya un mes, cuando mi puesto de tamales cayó. No había dinero, no había ingresos, no vendía nada, no tenía que darle de comer a mi familia y a mis hijos. Ya no había dinero. Un día mi esposo y yo tuvimos una discusión. Él no quería ayudarme con los gastos de la casa. Él comenzó a gritarme y quería golpearme, pero yo estaba harta. Yo estaba harta.
recuerdo que todas las noches llegaba borracho y me golpeaba. Y ahí quedé. Va bien, aunque trata de no repetir en un espacio tan pequeño las mismas palabras. Esto lo digo por tu comienzo. Hace unos días me descubrieron, no sé cómo me descubrieron, algo así empieza. Puedes reemplazarlo por decir, hace pocos días dieron conmigo, no sé cómo me descubrieron. Me agrada tu inicio, va bien. Vamos a ver cómo queda la tarea, que sea, un momento se las voy a poner también para que la puedan resolver. Profesora Janet. Isaac, ¿nos puedes ayudar, por favor, a leernos lo que has escrito? Es que no se me ocurrió nada. Ok, entonces para la semana espero tu tarea, porfa. Sí, le envío. Diego, ¿me puedes leer lo que te tocó, por favor? Diego, ¿estás ahí? Ya voy, permítame. Maestra. Ajá, dime, Saray. Ya me tengo que ir,